Pues continuamos y vámonos ahora con historia. Y en historia vamos a ver la caída de Constantinopla. Hemos hablado acerca de Constantinopla y el Imperio Bizantino, que fue de los últimos en caer porque era un ejército muy poderoso. Ellos, el Imperio Bizantino, que era la capital de Constantinopla, tenía un comercio muy amplio, ya que estaba en las fronteras con Asia y con Europa. Entonces sus productos eran muy bien remunerados, es decir, les pagaban bien en el comercio. Ellos tenían un crecimiento porque pues comerciaban con Asia y con Europa, ¿ok? Toda esa parte de este imperio les iba muy bien. Pero, sin embargo, poco a poco fue decayendo ese ejército, poco a poco se fue mermando, es decir, iban quedando menos, y eso lo aprovechó los turcos otomanos, los cuales a mediados del siglo XIV, empezaron a hacerse más fuertes y empezaron a atacar y atacar y atacar hacia este imperio. Empezando, ellos, los turcos otomanos, venían de Asia Central y ellos profesaban, ellos eran musulmanes, ¿ok? Y el Imperio Bizantino, es decir, Constantinopla tenía una fuerte lucha contra los musulmanes. Eran el último imperio que quedaba y se resistía a ser conquistado por los musulmanes. Sin embargo, les repito, sus fuerzas se fueron debilitando, el ejército se fue debilitando poco a poco y eso lo aprovecharon los otomanos. Ellos empezaron a conquistar y empezaron conquistando Arabia, Egipto y Turquía, ¿ok? Y de ahí siguieron y seguían luchando y seguían peleando contra ese imperio que se resistía a dejar que los musulmanes les ganaran esa guerra. Sin embargo, ya en el siglo XV quedaba un pequeño territorio simplemente de ese imperio, ya nada más ya habían conquistado todos los demás países que pertenecían a este imperio y solo quedaba una pequeñísima parte que era precisamente la capital, que era Constantinopla. Y entonces, en el siglo XV, en 1453, llegan los otomanos y con eso conquistan a este imperio, dando fin a Constantinopla, dando fin al imperio bizantino. ¿Okay? Llegan, atacan y entonces ellos ahí en Constantinopla hacen su capital, es decir, ahí ejerce su imperio de estos turcos otomanos, ¿ok? Y lo nombran, ya no era Constantinopla, ellos lo nombran Estambul, que actualmente se sigue llamando Estambul, ¿ok? Lo nombran Estambul y ahí crean su capital. Y entonces ellos cierran, aquí puse un candadito, bueno, supuestamente es un candado, ellos cierran, ¿ok? Esa frontera con los demás países para comercializar, y entonces ellos empiezan a vender los productos y esos productos empiezan a ser más caros y entonces Europa ya no tiene cómo pasar por esa parte para comercializar sus productos. Ya no pueden ir a esta parte del oriente. ¿Por qué? Pues porque los otomanos cierran sus fronteras, cierran esas fronteras y no les permiten el paso. Estos otomanos eran unos guerreros, eran muy militares, tenían muchos militares y entonces
podían conquistar fácilmente a los demás países. Les repito, empiezan a cerrar esas fronteras y entonces empieza a tener problemas todo lo que es Europa en su economía. ¿Por qué? Porque ya las cosas se las vendían mucho más caras. Ellos ya no podían pasar, acceder a comprar los productos, sino que se los vendían y se los vendían a un precio mucho más caro. Entonces empezaron a tener problemas. Aparte de todo esto, existían los piratas. Este es un pirata, ¿ok? Existían los piratas quienes atacaban las costas de Italia, de Francia y de España. Vamos a recordar que en esa época existía mucho lo que es la piratería, lo que son los piratas, los cuales andaban en sus barcos y atacaban estas costas, les robaban, ¿ok? Al ver esto, ¿qué es lo que hacen? Por lo que, aquí le pongo, los portugueses y los españoles empiezan a idear y empiezan a buscar y empiezan a explorar nuevas rutas para llegar al oriente. ¿Cómo se van? Por las costas de África y empiezan a explorar el océano Atlántico. Ellos empiezan a buscar, aquí le pongo una agüitas, porque es el agua, las costas de África y el océano Atlántico, ¿sí? Ellos empiezan a idear una nueva forma de resurgir para no pasar precisamente por donde estaban los piratas. Esto fue a mediados del siglo XV, ¿sí? Pero fue así como fue la caída de Constantinopla con los turcos otomanos, que se volvió un ejército muy poderoso, empezó a crear problemas con Europa, empezó a cerrar fronteras, empezó a venderles más caras las mercancías, sus piratas atacaban todas las costas de Italia, de Francia y España, y les robaban las mercancías, aparte de todo, ¿ok? Entonces, pues empiezan a idear, y es así como empieza a crecer esos viajes de exploración, ¿ok? Estos viajes de exploración ustedes los van a descubrir en su libro de historia. Ustedes van a hacer, fíjense bien, un mapa, ya sea un cuadro sinóptico como este, ya sea un mapa mental, lo que ustedes quieran, o un pequeño resumen acerca de los viajes de exploración, acerca del humanismo, como se le llamó. ¿Qué es el humanismo? Eso ustedes me lo van a decir en su apunte. En su libreta van a poner el humanismo y van a crearme un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, donde ustedes me van a explicar cómo fue el humanismo y cómo comenzaron esos viajes de exploración, porque eran de exploración, ellos no salían, ellos únicamente pasaban por estas costas de Italia, de Francia y de España para salir hacia el oriente y poder tener esa mercancía. Pero como ya estaban abatidos por los piratas, pues decidieron precisamente irse a explorar hacia África y hacia el océano Atlántico. Pero eso ustedes me lo dirán, ¿vale? Espero que haya quedado claro, la caída de Constantinopla, y con esto, pues obviamente el imperio bizantino. Y así es como termina en el siglo XV, ¿ok? Y surgió una lucha, esto fue entre los siglos XV y XVI, donde siguieron sus luchas entre estos países, ¿vale? Ok, espero que haya quedado claro. Y continuamos.